Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 3 de julio. Murió el artista plástico José Luis Cuevas, pilar de la generación de la ruptura. El presidente Peña expresó sus condolencias a familiares y amigos. En Acapulco, Guerrero, el presidente inauguró el macrotúnel, el más largo de nuestro país. La inversión en infraestructura de toda la productividad y la generación de empleos. Así lo afirmó el titular de Hacienda, José Antonio Meade. México y Estados Unidos firmaron el acuerdo de suspensión que evita la imposición de cuotas a las exportaciones mexicanas de azúcar a la Unión Americana. Durante el pasado mes de mayo, las remesas aumentaron 4.5%. Las fuerzas federales se mantendrán de manera indefinida en Veracruz, así lo confirmó el gobernador Miguel Ángel Yunes. En noticias internacionales, condena total de los medios de comunicación y organismos internacionales a una publicación en Twitter de Trump en la que se lanzó en contra de Cable News Network, la CNN. Y en noticias deportivas, Alemania superó a Chile y es el nuevo campeón de la Copa Confederaciones. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, 3 de julio ya de 2017. El pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas murió a los 83 años, aquí en la Ciudad de México. En su momento fue conocido con el mote, con el apodo, con el sobrenombre del Enfant Terrible, de la generación de artistas que se manifestaron contra el arraigado arte político y nacionalista que existía en aquella época. Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador, José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México en 1934. Nací en una fábrica de papel y de lápices que se llamaba el Lápiz del Águila, porque mi abuelo era el gerente de la fábrica. Y nací en un callejón que se llama El Triunfo. Muchos creen que todo esto me lo he inventado, pero no, así es. Callejón El Triunfo, fábrica de papel y de lápices. En 1941 ganó el primer lugar del concurso infantil, promovido por la Secretaría de Educación Pública. 3 años después, ingresó como alumno irregular a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Yo empecé a asistir a las clases de La Esmeralda. Tenía yo entonces 10 años de edad. Y caminando yo hacia La Esmeralda, vi a Diego Rivera, que estaba en la puerta del Palacio Nacional, hablando con algunas personas, ¿no? Entonces hice yo un apunte rápido de Diego Rivera y me acerqué para mostrárselo. Y me dijo, ¿qué hubo, escuincle cara de ratón? Me sentí yo indignado y le di un pisotón y salí corriendo. A principios de la década de los 50, trabajó para el periódico The News, como ilustrador de las entrevistas de la periodista estadounidense Anita Brenner. Su primera exhibición individual llegó en 1953, en la Galería Pris, la cual fue recibida favorablemente por la crítica nacional. Considerado como la figura más extrovertida de la generación de la ruptura, Cuevas cobró notoriedad gracias al manifiesto conocido como la Cortina del Nopal. En esta serie de artículos, publicados en el periódico Novedades, el controvertido artista se aleja de la Escuela Mexicana de Pintura, particularmente del muralismo. Convertido en un creador polémico, el autor del libro Gato Macho consolidó en los 70 su presencia como una de las grandes personalidades de la cultura contemporánea mexicana. No hay propuestas, no hay absolutamente nada, hay tonterías. Hay definitivamente tonterías. No hay buenos artistas por el momento, ¿no? No ha surgido un José Luis Cuevas desde hace muchos años. Esto parece un poco pretencioso, pero así es. Creador de la célebre escultura La Giganta, Cuevas fue merecedor de importantes menciones y galardones, como el primer Premio Internacional de Dibujo en la Quinta Bienal de Sao Paulo,
y el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. También recibió la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa. Fallecido en la Ciudad de México a los 83 años, a Cuevas le sobreviven sus hijos Mariana, Jimena y María José, así como su segunda esposa, Carmen Bazán. Descanse en paz, José Luis Cuevas. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Rufino, muchas gracias por la biografía del maestro Cuevas. Personajes de la vida política y cultural, discúlpeme, expresaron sus condolencias a través de redes sociales. El presidente Peña expresó su pésame a familiares y amigos y a la comunidad cultural. También aseguró el presidente de la República que se va un artista de México y todo el mundo y que José Luis Cuevas será recordado siempre como sinónimo de libertad, creación y universalidad. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la muerte de José Luis Cuevas representa una gran pérdida para las artes plásticas. En tanto, María Cristina García Cepeda Maraqui, secretaria de Cultura, expresó su pesar por el deceso de José Luis Cuevas, uno de nuestros máximos creadores plásticos del siglo XX. En una entrevista recordó cómo era el artista. Una gente que irreverente, pero irreverente con una gran elegancia, sin ofender a nadie, pero era irreverente con su arte, irreverente en su forma de vestir, de actuar. Yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente, de tratarlo, de gozar de su amistad. Por su parte, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, expresó: falleció José Luis Cuevas, ilustrador y pintor mexicano que puso en alto el nombre de nuestro país. Mientras que el jefe de gobierno, el doctor Mancera, lamentó la muerte del artista a quien calificó como pilar del arte mexicano. En su cuenta Twitter, la editorial Fondo de Cultura Económica posteó: ahora una giganta te lleva en hombros a la eternidad. Te extrañaremos, maestro. Y claro, La Giganta es quizá su obra más conocida. En Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el túnel carretero más largo y moderno del país, que tiene una longitud de 3.3 kilómetros e implicó una inversión de casi 3,000 millones de pesos. La escénica alterna Acapulco Macrotúnel primera etapa, así se llama este nuevo camino, es el nombre completo pues, impulsará la conectividad y el turismo entre las zonas de Acapulco tradicional y Acapulco Diamante, así como el flujo vial hacia el aeropuerto internacional de este puerto. Y queremos que esta obra no solo quede aquí donde estamos hoy, sino que podamos ampliar en un segundo piso la obra hasta la autopista que va de Acapulco a la Ciudad de México. Lo vamos a lograr. Yo aquí dejo hecho el compromiso para encontrar la fórmula que nos asegure que esta obra llegue hasta ese punto y sea de gran impacto y beneficio para Acapulco. El macrotúnel cuenta con sistemas automatizados de seguridad, videovigilancia, iluminación, ventilación, control de tráfico, antenas meteorológicas y altoparlantes. En temporada vacacional el trayecto por la carretera escénica era hasta de 1 hora y media y quizás más cuando realmente venía el gran turismo aquí al puerto de Acapulco. Con el macrotúnel el tiempo recorrido se estima en aproximadamente 4 minutos. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que fortalecer la inversión en sectores estratégicos impulsa la productividad, aumenta la competitividad, genera empleos y mejora el bienestar de la población. En ese sentido, aseguró que el desarrollo de infraestructura es una acción fundamental para detonar el potencial económico de nuestro país. Y una buena infraestructura pública es clave para el desarrollo. Si nosotros queremos que la gente se anime a invertir, que se anime a generar empleos, si nosotros queremos que la gente nos tenga confianza como gobierno, lo que la gente espera de nosotros es que les demos buenos servicios públicos. Y los servicios públicos que primero se encuentra el ciudadano son los que provee el municipio. Esto lo dijo en una gira de trabajo en Jalisco, donde presidió la sesión del Comité de Productividad del Estado y participó en el taller de capacitación organizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Le voy a rogar un like en Televisión Educativa MX y otro más en Periodista Gustavo Rentería. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí están los números fundamentales de la economía, números que usted debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Representantes de la Secretaría de Economía, de la industria azucarera mexicana y también el Departamento de Comercio de los Estados Unidos suscribieron los acuerdos de suspensión que se alcanzaron el pasado 6 de junio. Con esta acción se impide la imposición de cuotas compensatorias en contra del azúcar procedente de nuestro país. Eso también permite que México siga siendo el principal exportador de azúcar al mercado estadounidense. En tanto, los precios de referencia acordados con la industria mexicana protegen el ingreso de los cañeros mexicanos, incluyendo a los jornaleros y pequeños propietarios. Se llevó a cabo el foro estratégico sobre el capítulo agropecuario del NAFTA, del Telecán, del Tratado de Libre Comercio, que marca el inicio de las mesas de análisis en el sector. Jorge Narváez, subsecretario de Agricultura, aseguró que el objetivo de estos encuentros es generar información que sirva de base en las mesas de negociación con Estados Unidos y Canadá. Para ello, funcionarios, empresarios y productores van a discutir temas de productividad, sanidad e inocuidad, sustentabilidad, subsidios, aguas internacionales, así como aspectos laborales y ambientales, entre otros importantes temas. El Banco Central, el Banco de México, dio a conocer que en mayo ingresaron a nuestro país 2.586 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un incremento de 4.4% respecto a mayo, pero del año pasado. También dijo que en los primeros 5 meses del año, las remesas alcanzaron los 11.531 millones de dólares, 6.3% más que en igual periodo de 2016. Explicó que el motivo de que las remesas crezcan durante el 5º mes del año se debe al festejo del Día de las Mamás. El titular de la SEP respaldó al director del Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fachnat, y aseguró que se castigará a los involucrados en la modificación de calificaciones. Esto tras la denuncia del director sobre trabajadores del IPN que vendían calificaciones a cerca de 600 alumnos de diversas carreras. La propia institución presentó una denuncia que tiene todo el apoyo y el aval de la Secretaría de Educación Pública y todo el respaldo al director para que se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue a todos los que participaron en estos actos indebidos, actos de corrupción respecto a las calificaciones o una parte de los exámenes. Hay que decir, es un tema para las dimensiones del Instituto Politécnico Nacional menor, pero no por eso deja de ser muy grave. Se pasaban los resultados vía WhatsApp y también se comercializaban los exámenes a través de las redes sociales. Bueno, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, afirmó que el objetivo principal de sus elementos es el de cumplir con el Estado de Derecho para tener un México más seguro. Así lo dijo al encabezar la ceremonia luctuosa en honor a los 3 agentes de la Agencia de Investigación Criminal caídos el pasado 19 de junio tras un enfrentamiento en San Miguel Totolapan, allá en el estado de Guerrero. El fiscal destacó su valentía y profesionalismo para encarar a los delincuentes. En nuestra dependencia hemos asumido la obligación de servir a nuestra patria y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Esto implica riesgos que todos asumimos con honor y lealtad. Implica también sacrificios importantes de tiempo y distancia de nuestros seres queridos. José Antonio, Israel y Hugo perdieron la vida por su firme determinación de hacer de nuestro país un lugar más seguro. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, hizo un llamado a todos los mexicanos para mantener la unidad y así poder enfrentar los retos que se presentan en la actualidad. Durante el izamiento de bandera en el Campo Marte, el secretario dijo que nuestro lábaro patrio no distingue condición política, condición social, situación económica, origen étnico, religión o edad, y que es un símbolo de unión y de igualdad. Que los mexicanos hemos sido testigos de los retos y desafíos que superamos en el pasado y los que superaremos en el presente, siempre con la firme convicción de forjar un mejor futuro para las nuevas generaciones.
La génesis del Instituto Armado proviene del pueblo. Sociedad y soldados somos lo mismo y estamos unidos por lazos indisolubles que nada ni nadie podrá quebrantarlos. Este fin de semana se desató la violencia en Sinaloa. Le platico, la noche del viernes se registró un tiroteo en el puerto de Mazatlán después de que un comando armado matara a 2 hombres. Ante este hecho, los presuntos delincuentes que viajaban en 4 camionetas fueron interceptados por policías estatales y militares, a los que se enfrentaron y dejan como resultado 17 civiles muertos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó que a lo largo del sábado al menos otras 11 personas mueren de manera violenta en distintos puntos de la entidad. Entre esas víctimas se cuenta un hombre que fue ultimado a balazos por un individuo que irrumpió en el quirófano de una clínica en Culiacán, mientras que en Navolato se localizaron los cuerpos sin vida de 3 jóvenes. Sumando, alrededor de 30 personas murieron en las últimas 48 horas, nada más en el estado de Sinaloa. La Policía Federal va a permanecer en el estado de Veracruz por tiempo indefinido, afirmó el gobernador Miguel Ángel Yunes, al término de una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En esta reunión, ambos funcionarios revisaron las acciones a realizar para mejorar la seguridad en la entidad. El mandatario estatal, el panista, el aliancista, confió en que con estas acciones se avance en la solución del problema en aquella entidad. Autoridades de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración en la materia para fortalecer el combate a este delito. El documento compromete a las partes a realizar campañas informativas y de difusión para que la población conozca en qué consiste el delito de trata de personas, las medidas de prevención y las instituciones donde pueden acercarse a solicitar asistencia y también protección. Asimismo, pusieron a disposición una línea nacional telefónica, es la línea nacional contra la trata de personas. 01800 55 33 30. 01800 55 33 30 aparece en su pantalla, en la cual se ofrece asesoría jurídica y atención psicológica las 24 horas del día, los 365 días del año. Le quiero recordar que tenemos cuentas Twitter. Síganos. @mexaldía, @Gustavo Rentería. Voy a programar avisos, vamos a cumplir con nuestra bitácora de avisos y vamos a aprovechar también para identificar, como lo marca la ley, todas y cada una de nuestras emisoras terrestres digitales. Yo regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Muy buenas tardes, noches. A través de su cuenta Twitter, el presidente Trump publicó un video en el que golpea a una persona que en lugar de cabeza tiene el logotipo de la cadena Cable News Network. CNN calificó este hecho como una tristeza y una reacción juvenil. Además, aseguró que incita a la violencia contra los periodistas de todo el mundo. Y todo el gremio organizado en el planeta ha condenado la publicación del magnate que ahora trabaja, que despacha ahí en la Casa Blanca. En Boston, en Estados Unidos, al menos 10 personas resultaron heridas luego de que un taxi atropellara a una multitud en las inmediaciones del aeropuerto internacional. Las autoridades confirmaron que 2
de los lesionados podrían estar en condiciones críticas. De acuerdo con los reportes, el conductor explicó que fue un accidente ya que pisó el acelerador en lugar del freno, por lo que se descartó la hipótesis de que se haya tratado de un atentado terrorista. En Texas se registró un tiroteo en un hotel en Dallas Windham Suites. La unidad especial SWAT llegó al lugar para tomar control de la situación y desalojar todas las habitaciones. Más tarde, la policía local, a través de redes sociales, informó que detuvo a un sospechoso y que una persona resultó herida. En Europa, en Francia, también se registró un tiroteo en la ciudad de Toulouse. Una persona muere y 6 más resultan heridos. De acuerdo con las autoridades, 2 personas abrieron fuego desde una motocicleta contra varias personas cerca de la plaza de Aval. Hasta el momento se desconoce si se trató de un atentado terrorista. Ahí mismo en Francia fue detenido un joven de 23 años que planeaba asesinar al presidente Emmanuel Macron. Esto en el desfile del próximo 14 de julio, Día de la Bastilla. Las autoridades presentaron cargos preliminares por terrorismo contra el joven, quien fue descubierto, escuche usted, por publicar sus planes de asesinato en un foro digital de videojuegos. En Asia, en China, las lluvias e inundaciones en la región de Guangxi dejaron hasta el momento 16 personas muertas y una decena de desaparecidas. Además, 311,000 personas fueron desplazadas, mientras que 1 millón de seres humanos, sufrieron algún tipo de daño o pérdida en su patrimonio. Y hablando de China, el gobierno de Estados Unidos envió un buque de guerra a las inmediaciones de la isla de Trión, cuya soberanía reclaman China, Taiwán y Vietnam. Esta operación fue calificada por Beijing como una terrible provocación política y militar. De hecho, ya envió naves militares y aviones de combate a esa zona del mar meridional de China. China pidió al presidente Trump, a Washington, que evite adentrarse a esa región sin permiso, ya que violan flagrantemente la soberanía del país y amenazan la seguridad internacional. Por su parte, Estados Unidos aseguró en un escueto comunicado que la operación sí cumple con las leyes internacionales. De regreso a América, en Venezuela, el presidente Maduro anunció un incremento de 50% al salario mínimo. Este es el tercer incremento en lo que va del año. El mandatario también aseguró que de concretarse la Asamblea Constituyente, el país mejorará económicamente. Denme la constituyente y le doy la victoria sobre los precios. Denme la constituyente para que vean. Y vamos a ir por esa batalla de los precios, de la especulación criminal y los criminales que la hacen. Por su parte, el presidente del Parlamento y opositor de Maduro, Julio Borges, anunció que va a solicitar al Congreso que se realice un plebiscito para que los ciudadanos acepten o rechacen la implementación de la Asamblea Constituyente. La SEP informa que más de 90% de los maestros realizaron las evaluaciones de desempeño en 29 estados de la República. En un comunicado, la dependencia precisó que las evaluaciones se realizaron en condiciones óptimas de normalidad, eficacia y transparencia. La SEP aseguró que se hicieron 43,259 pruebas de educación básica y media superior, de las 44,111 programadas, lo que representa un 98% de participación. Agregó que van a continuar las evaluaciones de los docentes en Oaxaca y Chiapas, en donde por diversas razones no concluyeron. El titular de la SEP informó que mañana serán presentadas las comisiones de expertos que van a elaborar los nuevos libros de texto gratuitos. Estos libros serán parte de los planes y programas que entrarán en vigor en los ciclos escolares 18-19 y 19-20. Los nuevos libros de texto
Primero, el manual de estilo lo va a hacer la Academia Mexicana de la Lengua y después la Academia Mexicana de la Lengua va a revisar todos los libros. Por supuesto los libros de español, pero también todos. Va a revisar el estilo, cómo quedaron escritos, etcétera, para no tener ningún problema y todos van a quedar avalados por la Academia Mexicana de la Lengua. En visita a la Escuela Primaria República Dominicana, donde izó la bandera blanca de Escuelas al 100, dijo además que esta semana se presentará la estrategia de igualdad e inclusión en todas las escuelas. Bueno, en Santiago de Chile, el titular de salud, el doctor Narro, participó en la reunión de alto nivel de Naciones Unidas. Ahí detalló las políticas y estrategias de México para garantizar el bienestar de estos sectores de la población. Indicó que prueba de ello es que todos los menores de 5 años sin seguridad social tienen acceso a servicios preventivos, atención primaria y enfermedades de costo catastrófico. Aseguró que la salud debe ser vista como una inversión que ofrece retornos valiosos a la sociedad. La salud en mi país la vemos desde hace muchos años, varias décadas, como un derecho, como un igualador social y como un elemento que estimula la inclusión y la estabilidad, pero que todavía representa un punto aspiracional para muchos en México. Más tarde, el secretario Narro fue investido como doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Chile por su defensa a la universidad pública y su impulso a los procesos de integración universitaria en América Latina y el Caribe. La Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, dio un paso más en la atención y el cuidado de los niños y niñas con discapacidad. Dentro del campo militar número 1A fue inaugurada la ampliación del Centro de Rehabilitación Infantil, que atiende actualmente con 156 profesionistas a su cargo a más de 16,000 pacientes, incluidas sus familias. Este centro es una instalación de salud de tercer nivel de atención de referencia nacional, que atiende a todo tipo de discapacidad. Inició sus labores el 17 de septiembre del 2008 para cubrir inicialmente las necesidades de rehabilitación de 1,000 derechohabientes menores de 15 años. Y actualmente atiende a más de 16,000 pacientes y a sus familias. En este centro se encuentran profesionales de distintas áreas: médicos especialistas, enfermeras, terapeutas, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, licenciados en nutrición, entre otros. El 19 de enero del 2011, adicionalmente fueron construidas las áreas de equinoterapia, laboratorio de órtesis y prótesis y un alojamiento para pacientes foráneos con 15 habitaciones, ludoteca y comedor, prestando estos servicios en forma gratuita. En el CRI, los niños reciben una atención integral de manera personalizada. A cada uno de ellos se les valora, se les diagnostica, se canaliza y se les brindan diversos servicios, como es la terapia de comunicación humana. La terapia de comunicación humana juega un papel muy importante en nuestro medio, ya que manejamos chiquitos a partir de todo lo que son las fases de estimulación de los 0 a los 2 años. Trabajamos grupos de estimulación del lenguaje de la edad de 2 a 4 años, donde en estos niños se va haciendo una clasificación por parte de trastornos del lenguaje o patologías que ellos presenten. En el centro de rehabilitación se cuenta con 3 mecanismos de trabajo. El primero de ellos es desde el hogar, en donde el niño solo acude cada 15 días a revisión. El segundo consta de una visita por semana para una consulta de media hora, o bien el programa intensivo, que incluye 2 sesiones al día toda la semana. Sí, él es mi hijo. Él tiene 5 años y lo traigo a terapias de lenguaje y la verdad le ha ayudado mucho porque se comunica ya con los demás niños. La intención es mantener a todos los niños en un ambiente de tranquilidad en donde ellos puedan sentirse a gusto, jugar, divertirse, pero también acudir con disciplina a sus terapias y logren rehabilitarse rápidamente. El Centro de Rehabilitación Infantil opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con información de Rodrigo Muñoz, México al Día. Rodrigo, saludos. El secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, encabezó la ceremonia de despedida de 14 almirantes y vicealmirantes que pasaron a situación de retiro tras más de 40 años de servicio ininterrumpido. Los altos mandos ocuparon cargos directivos en sedes navales de todo el país
en escuelas navales, además de coordinar operativos especiales, tanto de seguridad como de apoyo a la población en caso de desastres. El titular de la Marina afirmó que dichos elementos cumplieron cabalmente con la misión suprema de todo marino, que es servir a nuestro país. Servir a México es la misión suprema de las y los marinos navales. Servir a México es la razón por la cual nos preparamos día a día. Servir a esta gran nación es el motor que nos impulsa a formar parte de la Secretaría de Marina Armada de México. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente e ilícita la huelga de trabajadores del diario La Jornada, por lo que el Sindicato Independiente de Trabajadores analiza otras medidas. Un representante de la Junta se presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y representantes de Demos Desarrollo de Medios, que es la empresa editora de La Jornada, para entregar un documento donde se señala que el proceso por parte de la representación sindical fue ilegítimo. Esto porque no se convocó legalmente a la Asamblea Extraordinaria y en el proceso de votaciones que realizaron no obtuvieron la mayoría legal del total de sindicalizados a favor del cierre de labores. Ahora el Sindicato Independiente de Trabajadores del periódico La Jornada, que dirige Carmen Lira, inició la huelga el pasado viernes a las 5 de la tarde, ya que la empresa Demos, es la empresa editora, decidió recortarles en 50% las prestaciones pactadas ya negociadas con el sindicato, esto desde enero de este año, y pues se ha roto este acuerdo. Así es de que es ilegal, ilícita, es ilegítima la huelga de los trabajadores de La Jornada y pues hay que decirlo, hay mucho enojo por parte de un grupo de trabajadores. Le voy a programar avisos y regreso con Flor con información nacional. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Más información con Flor Hurtado. Hola Flor, ¿cómo te ha ido? Buen inicio de semana, bienvenida, buenas tardes, noches. Muchas gracias, igualmente excelente inicio de semana. Auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país y comenzamos en Reynosa, Tamaulipas, porque ahí un marino perdió la vida y otros 2 resultaron heridos, esto luego de ser atacados por un grupo de civiles la noche de ayer. El Grupo de Coordinación del Estado informó que estos elementos, junto con otros de la Policía Federal y Estatal, realizaban actividades de vigilancia y patrullaje cuando fueron agredidos desde el interior de un vehículo. Los elementos de seguridad repelieron la agresión, por lo que los hombres armados abandonaron el carro y huyeron. Fueron aseguradas armas largas, cartuchos, cargadores y una granada. Por cierto, una vez más hay alerta de riesgo por detonaciones, esto en Reynosa. Vámonos a Puebla porque ahí presuntamente al menos de 10 personas perdieron la vida, esto tras un ataque, el ataque de un grupo delictivo quienes pretendían extorsionar a los pobladores de la comunidad de Huehuetlán el Grande. De acuerdo con los reportes, desde la medianoche de ayer y durante la madrugada de este lunes, integrantes de la célula delictiva que encabeza Pedro Martínez Gómez alias El Quije, y quien por cierto está vinculado con el Huachicol, atacaron a los pobladores que se negaron a pagar derecho de piso. Entre las víctimas se encuentra el comandante de la Policía Municipal, quien fue abatido afuera de su vivienda. Y mire, la estrategia para combatir el robo de combustible continúa. En Puerto Ángel, Oaxaca, elementos de la Marina aseguraron 2 embarcaciones que transportaban de manera ilícita 5,700 litros de hidrocarburo. En el operativo, la Armada de México encontró 136 bidones de 50 litros cada uno, así como 200 gramos de hierba con las características propias de la marihuana. También fueron aseguradas 2 lanchas que quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cientos de taxistas se manifestaron en contra de los choferes de Uber y Cabify. Los inconformes aseguraron que la operación de este medio de transporte, para el cual
sabemos se requiere de aplicaciones móviles, no está regulado y representa pérdidas económicas para quienes sí tienen su base establecida en las inmediaciones de las terminales. Ignacio Ramírez, presidente del Movimiento Nacional de Taxistas, explicó que las pérdidas anuales dentro y fuera del aeropuerto superan los 20 millones de pesos. En esta ocasión, los taxistas no afectaron las operaciones de las terminales, sin embargo, advirtieron que si las autoridades no hacen nada al respecto, continuarán con las protestas. Y usted recordará el accidente vial de Eje 6 Sur que cobró, este accidente cobró la vida de otra víctima. Falleció Regina, una pequeñita de 7 años, quien estuvo convaleciente 5 días en el Hospital Pediátrico Moctezuma. Esto por traumatismo cráneoencefálico severo, una fractura en el antebrazo derecho y un trauma cerrado en el abdomen. Ahí mismo continúa internado otro niño de 7 años y cuya salud evoluciona favorablemente. Otra niña de 10 años y que se encuentra en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa podría ser dada de alta en cualquier momento. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo al otro lado del estudio. Muy buenas noches. Flor, hasta mañana. La Procuraduría Federal del Consumidor presentó una demanda colectiva contra la empresa Volaris debido a múltiples quejas por demoras reiteradas, cobros indebidos, cambio de horarios, pérdida de equipaje, entre otros. La demanda colectiva fue admitida para su trámite por el Juzgado Quinto de Distrito en materia civil, con sede aquí en la Ciudad de México el pasado 23 de junio. La denuncia fue por demoras reiteradas, cobros indebidos y sin justificación en conceptos como asientos, cambio de itinerario, dimensiones de equipaje de mano. También por cambio de horarios en los itinerarios de vuelos nacionales e internacionales, pero sin ninguna indemnización y sin ningún aviso para los consumidores afectados. Penalizaciones desproporcionadas en contra de pasajeros y pérdidas de equipaje sin que la empresa asumiera su responsabilidad. El primer sábado de julio de cada año se celebra el Día Internacional de las Cooperativas. Vea de qué se trata. Una sociedad cooperativa es un grupo de personas que unen esfuerzos para satisfacer en comunidad sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Actualmente en México, este tipo de organización está en constante crecimiento. El movimiento cooperativo ha caminado no solamente desarrollando actividades económicas o empresariales, sino sobre todo desarrollando una cultura propia, una ética propia. Es decir, es un movimiento social donde la ética va de la mano. El cooperativismo se rige por ciertos principios establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional, entre los que destacan la toma de decisiones de forma democrática, la economía solidaria y el interés comunitario. Las cooperativas se reúnen voluntariamente y la gente, cada uno de sus integrantes, pues es un voto, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues formas una cooperativa a partir de 5 personas. Son 5 personas que de alguna manera ya tienen una identidad común, de entrada la confianza. Para establecerse como cooperativa es necesario darse de alta ante un notario y regirse por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Para fomentar el cooperativismo, el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Economía Social, otorga consultoría y apoyo a estas. En la página www.gov.mx-INAES puede consultar la información de dichos programas. El Instituto Nacional de la Economía Social se aboca a atender a las sociedades cooperativas como órgano de fomento y les ayuda a que puedan obtener apoyos del gobierno federal a través de subsidios con convocatorias abiertas donde ellos pueden solicitar un apoyo dirigido a la producción o bien al sector cooperativo de ahorro y préstamo. En nuestro país hay una larga tradición de cultura solidaria, el pilar del desarrollo económico sustentable. Para México al Día, Omar Vera. Omar, gracias. Es el turno de Karen Rivera. Le recuerdo, es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. Como parte del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, la poeta y traductora Pura López Colomé recibió el merecido reconocimiento por su trayectoria de más de 3 décadas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El poema tiene un epígrafe
Pura López Colomé guarda en un cofre las palabras que por su significado y sonido desde pequeña llamaron su atención. Su formación católica y literaria la mantiene conectada con el mundo de la oración, de la música, del verso y de las formas de escritura. Autora de libros como Santo y Seña y Aurora, la poeta y traductora recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes como parte del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana. Finalmente el Dios, más que estar encerrado en la poesía, creo que está encerrado en la lengua. Si de ahí brincas a las dimensiones de la poesía, que es el único medio expresivo en el que no se atenta contra la pluralidad de significado, de ahí no sales, porque siempre va a haber como un camino iluminado. Esa es mi pertenencia, ¿no?, al mundo literario. Siempre leyendo desde el primer día escolar. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Karen, muchísimas gracias. Sin duda, la nota cultural es el fallecimiento de José Luis Cuevas. Bueno, vamos a programar avisos y tome nota aquí el pronóstico del clima para las próximas horas. Volveré. Prohibido cambiar. Buenas noches, Jorge. El ejército de Corea del Sur afirmó que Corea del Norte realizó hoy, hace apenas unas horas, un nuevo lanzamiento de un misil balístico. Ya reaccionó inclusive el señor Trump a través de Twitter. Esto tensa una vez más las relaciones internacionales en torno a Asia y Occidente, es decir, América. Las cosas están muy complicadas. Ya platicaremos al respecto. Saludo a Alejandro Ramos. Opina para usted. Buenas noches. A casi un año de aprobado el llamado Brexit, la Gran Bretaña inició el proceso de desaparición de la Unión Europea. Sin embargo, como se trata de un divorcio, el proceso apunta a ser largo y costoso en lo económico, por lo que las dos partes sufrirán mermas, pero todo indica que la peor parte será para el gobierno de Londres. Y es que en el arranque formal de las negociaciones quedó establecido que el proceso se regirá básicamente por las reglas de la Europa de los 28, y al darse de baja le representa a Gran Bretaña un cuantioso pago en efectivo. ¿Pero qué ganará a cambio? No está claro. Pero uno de los objetivos es frenar el libre tránsito y la inmigración no solo europea, sino de otras partes del mundo hacia la Gran Bretaña. En los últimos 10 años ha recibido millones de trabajadores de otros países de manera legal, a los que se suman otro tanto de migración indocumentada. Esto motivó el Brexit, es decir, el voto ciudadano en favor de la salida de la Gran Bretaña del bloque europeo. Lo que sigue no tiene beneficios garantizados, pero la decisión está tomada y ya no hay marcha atrás. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Alejandro, gracias. Le tengo una recomendación mañana a las 10 de la noche, 22 horas, tiempo del centro, al término de nuestro telediario. Vamos a retransmitir el programa en corto. Es una entrevista al maestro José Luis Cuevas que le realizó mi compañero y amigo Gabriel Ramírez en el año 2012. Recuerde mañana, 10 de la noche, a través de las señales de Aprende e Ingenio Televisión, a través de nuestra multiplataforma y en televisión abierta 14.2 digital. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Informa Benjamín Aparicio. A los 83 años murió el artista plástico José Luis Cuevas, integrante de la generación de la ruptura. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias. En Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el túnel carretero más largo y moderno del país, con una inversión de casi 3,000 millones de pesos. La autoridad electoral está preparada para dar certidumbre a los comicios de 2018, afirmó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La corrupción costó a las empresas 1.600 millones de pesos en 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el mundo, en Francia fue detenido un hombre de 23 años que planeaba asesinar al presidente Emmanuel Macron. Y en los deportes, los futbolistas mexicanos Antonio Briceño y Joao Malek jugarán en Portugal la próxima temporada. Benjamín, gracias. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chavea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y a las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Las Causas. Tenemos una cita mañana, será noche de martes a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.